Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una clase más el día de hoy de geografía. En esta semana vamos a hablar lo que es principios geográficos. Vamos a ver a qué principios encontramos y de qué manera estos principios se relacionan con nuestra ciencia social llamada geografía. ¿En qué consiste principalmente este método geográfico? Se basa en que todos los fenómenos geográficos se encuentran relacionados unos con otros, en diferentes aspectos, en diferentes características que puedan tener. También suelen examinarse en mutuas conexiones, teniendo en cuenta sus influencias recíprocas, las cosas que tienen en común, para poder comprender las causas y consecuencias. Podemos decir que puede ser, si es que sucede un fenómeno geográfico, para saber qué fue lo que lo originó y cuáles van a ser las repercusiones o las consecuencias de dicho fenómeno. El más importante es el principio de la geografía. ¿Qué son estos principios geográficos? ¿Para qué están? ¿Para qué los han establecido? Principalmente, hablar de estos principios geográficos, miren, son aquellas normas, entonces ya están establecidas para que se puedan utilizar, que rigen y accionan el estudio de la geografía científica. ¿Y esto para qué? Miren, con todo esto, van a permitir algo muy importante. Van a permitir realizar una investigación eficiente de los hechos y fenómenos geográficos. Recuerden que dentro de geografía siempre hablamos de lo que es hechos y fenómenos geográficos. Entonces, miren, estos principios geográficos participan mucho aquí. Sirven de gran ayuda para poder conocer, para poder ubicar, para poder describir, relacionar, comparar estos fenómenos o hechos geográficos. Los principios de la geografía fundamentales son de carácter metodológico que rigen la actividad del geógrafo. ¿Qué quiere decir? Que al geógrafo le van a servir de mucha ayuda, porque gracias a estos principios el geógrafo va a poder desarrollar o va a poder seguir avanzando el estudio de esta ciencia social. También, miren, entendida la geografía como la ciencia que estudia las características de la superficie terrestre y su relación con el ser humano. Todo esto se relaciona con dichos principios geográficos y principalmente recordemos que encontramos al hombre que se relaciona con el espacio geográfico. Estos son los principios que ya encontramos establecidos dentro de la geografía. Si recordamos, hablamos del principio de localización, descripción, causalidad, conexión, comparación. Cada uno de estos principios mencionados tienen un objeto de estudio. El principio de localización que fue propuesto por Federico Raxel, el principio de descripción, Pablo Vidal de la Blache, conexión, Jan Brunetz, causalidad, Alexander von Humboldt y comparación, Carl von Ritter. Son los principios fundamentales de la geografía. Empezamos con el principio de localización y también vamos a explicar a fondo cada uno de ellos para poder conocer. Este principio de localización es considerado el principio más importante. ¿Por qué lo consideran como el más importante? Porque gracias a este principio se puede localizar el objeto de estudio y sin este principio pues no podríamos conocer absolutamente nada. ¿Por qué? Miren, porque este principio consiste en ubicar de manera exacta, de manera precisa, los hechos y o fenómenos geográficos. Otra vez encontramos lo que es fenómenos y hechos geográficos. De acuerdo a algunas características, claro que se basa en algunas características. Hablamos de lo que es longitud, latitud, altitud, que lo podemos encontrar, ¿saben dónde? En nuestras coordenadas geográficas. Y también encontramos superficie y límites. ¿Con quién limitamos? Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Pero ¿quién propone este principio de localización? Este principio de localización fue planteado por el geógrafo alemán Federico Raxel en 1981 durante el tercer Congreso Internacional de Geografía. Pero recordemos también un dato muy importante. Este principio de localización también se conoce con otro nombre. Lo conocemos como principio de extensión, de ubicación
o de distribución, pero tiene el mismo objeto de estudio. Lo mismo de coordenadas, de superficie, de límites. Vamos a hablar un ejemplo para poder ubicarnos. Hablar de principio de localización, miren, localicemos la mina de Yanacocha. Aquí vamos a aplicar este principio. El yacimiento de Yanacocha es la mayor mina aurífera de Sudamérica, la cual está situada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, en el Perú. Se sitúa entre los 3.400 y 4.120 metros sobre el nivel del mar, a una latitud de 6 grados 59 minutos sur y longitud 78 grados 32 minutos oeste. Miren que hemos trabajado aquí. Aquí hemos trabajado las características de este principio. Estamos ubicando, miren, su latitud, su longitud, con quién limita al norte, que ya sabemos que se encuentra en la ciudad de Cajamarca, dentro de nuestro territorio peruano, el Perú. Es una de las mayores minas auríferas de Sudamérica. Entonces, miren, aquí estamos desarrollando lo que es el principio geográfico, a través de poder ubicarlo. Y aquí, miren, encontramos ese lugar in situ, que es la mina, que se encuentra en Cajamarca. Principio de descripción. Este principio de descripción fue planteado por Pablo Vidal de la Blache. Pero, ¿qué nos dice, no? ¿Qué nos expresa Pablo Vidal? Él nos afirma que consiste en dar a conocer todas, absolutamente todas las características o rasgos distintivos de los hechos y fenómenos geográficos. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Que el hecho o fenómeno que nosotros vamos a estudiar, vamos a describirlo por completo. Vamos a describir todo lo que tenga. Ejemplo, miren, vamos a trabajar el ejemplo. Describamos el mar peruano. ¿Qué quiere decir? Que el mar peruano vamos a describir todo lo que nosotros encontramos ahí de manera detallada. Su temperatura, miren, oscila entre los 17 y 19 grados centígrados. El color de sus aguas es verdoso. Su salinidad es de 35 grados por litro de agua. Es el mar más rico del planeta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos describiendo, estamos señalando todas las características principales de lo que es el mar peruano. También recordemos que el principio de descripción también se le conoce como principio de conexión o relación. Mira, aquí podemos observar lo que es el mar peruano, las riquezas que nosotros encontramos. Miren en la partecita de aquí. Aquí, miren, encontramos las riquezas y aquí encontramos las características sobre nuestro mar peruano. Principio de comparación, analogía. Este principio, que también forma parte de nuestra geografía, que es planteado por dos geógrafos, Carl von Ritter y Pablo Vidal de la Blache. ¿Qué afirman estas dos personas, estos dos personajes? Ellos afirman que consiste en poder establecer lo que es semejanzas y diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder señalar las cosas que tienen igual y las cosas que tienen diferente, entre los distintos hechos o fenómenos geográficos que nos permitan individualizar o generalizar. Gracias a este principio se puede obtener y se puede buscar lo que es las cosas diferentes y las cosas que tienen igual. Este principio de comparación, miren, también dato muy importante, se le conoce como un principio de analogía, universalización, o también lo podemos encontrar como el principio de generalización. Aquí encontramos un ejemplo. Vamos a poder comparar lo que es el mar peruano con el mar Mediterráneo. Ambos vamos a señalar lo que tienen igual y lo que tienen diferente. Semejanzas, ¿qué quiere decir lo que tienen igual? Ambos son económicamente importantes para el hombre. En ambos se realiza el comercio. Mar peruano, diferencias. El mar peruano está ubicado en América del Sur. En cambio, el mar Mediterráneo se ubica en Europa, África y Asia. Mar peruano es el mar más rico del planeta.
Mar Mediterráneo es el mar más comercial del planeta. Mar peruano es un mar de tipo epicontinental. En cambio, el mar Mediterráneo es un mar de tipo mediterráneo. Entonces, miren, ahí hemos podido señalar lo que es las semejanzas y diferencias, lo que tienen en común y lo que tienen diferente ambos mares. Y aquí observamos la ubicación donde se encuentran. Principio de causalidad. Principio también fundamental dentro de nuestra geografía. Este principio fue establecido por el naturalista alemán Alexander von Humboldt. Consiste en determinar la razón o el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico, conociendo así su extensión y distribución en la superficie de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicando el principio de causalidad, se va a conocer, saber el porqué, cómo se originó este hecho o fenómeno geográfico. Podemos decir cómo se ha originado un terremoto, un sismo, y este principio de causalidad adquiere un carácter, dentro de la geografía, adquiere el carácter de ciencia. Y recordemos que Alexander von Humboldt es considerado como el padre de la geografía moderna. También recordemos que el principio de causalidad lo conocemos como principio de explicación. Ejemplo. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo para poder explicar el principio de causalidad. ¿Por qué se producen los maremotos o tsunamis? Vamos a poder conocer aquí las causas del por qué se producen estos fenómenos. A través de los siguientes factores: terremoto submarino, erupción volcánica submarina, deslizamiento o derrumbe en el lecho marino y falla geológica submarina. Entonces, miren, esto nos da a conocer cómo se han originado estos maremotos o tsunamis, el por qué se producen estos fenómenos en nuestra superficie. Y así como trabajamos este ejemplo, también podemos encontrar muchos más, buscando cómo se origina. Y aquí miren, observamos formación de un tsunami. Podemos observar aquí cómo se forma. Principio de actividad. Principio de actividad que es propuesto por el francés Jean Bruners, que considera que el paisaje está en permanente transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del paisaje nos estamos refiriendo a nuestro medio geográfico, ¿verdad? Todo lo que nos rodea. Sostiene que los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación, teniendo como agentes al hombre o a la misma naturaleza. Quiere decir que el hombre forma parte de esta misma transformación, porque recuerda que el hombre interactúa con el espacio geográfico. Ejemplo. Vamos a trabajar también un ejemplo aquí sobre principio de actividad. En los años 50 y 60, Lima, ciudad capital, tenía en la periferia poblamientos nuevos denominados pueblos jóvenes. Hoy se consideran los distritos más populosos y al margen o periferia de estos nuevos distritos surgen nuevos asentamientos humanos. Lima crece cada vez más y más en sentido horizontal y lentamente en sentido vertical. Entonces, miren, con este ejemplo podemos darnos cuenta que Lima no es la misma que teníamos en los años 50 a lo que tenemos en la actualidad. Muchas cosas han ido cambiando, evolucionándose, transformándose a lo largo del tiempo. Y aquí en esa transformación encontramos al hombre. Encontramos al hombre que de alguna manera ha ayudado también a que este principio vaya evolucionando. Miren, aquí observamos en el siguiente mapa, podemos ver cómo Lima ha ido evolucionando, Lima ha ido creciendo a través de sus distritos, ciudades. Principio de conexión o relación. Fue propuesto también por el mismo francés, Jean Bruners, que sostiene que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones y sus interdependencias. Hablar de este fenómeno de conexión o relación tienen que estar íntimamente relacionados entre sí, entre ambos fenómenos o hechos que se van a estudiar. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la corriente de Humboldt
con las condiciones climáticas de la costa. Con las condiciones climáticas de la costa centro-sur del Perú. Ahí podemos darnos cuenta, miren, qué relación encontramos entre estos dos. Aquí, lo que estábamos trabajando, principio de localización, llamado extensión, causalidad, llamada explicación, generalidad, comparación, evolución o actividad, relación o conexión. Estos son los principios que nosotros encontramos dentro de nuestra geografía, principios que ya están de manera permanente estipulados para que la geografía pueda avanzar su estudio. Recordemos que gracias a estos principios la geografía sigue avanzando, porque a través de ellos podemos obtener lo que es ubicación de hechos o fenómenos geográficos. También hablamos de lo que es escuelas geográficas. Recordemos que las escuelas geográficas encontramos dos, el posibilismo geográfico y el determinismo geográfico. ¿En qué consistirá este posibilismo? El posibilismo es una escuela geográfica que fue impulsada, desarrollada, podemos decirlo, por el francés Pablo Vidal de la Blache. ¿Esta escuela en qué consiste? Es lo contrario al determinismo de Raxel, que plantea que la naturaleza y el medio no son determinantes, sino que nos ofrecen infinidad de posibilidades para que el hombre actúe sobre ella y pueda modificarla. Entonces, miren, este posibilismo nos da a conocer que el hombre puede modificarla, puede modificar el espacio, puede modificar el ambiente. ¿En qué consiste el determinismo geográfico? El determinismo geográfico es una escuela geográfica que surge en el siglo XIX. Su pensamiento desarrollado fue por el alemán Federico Raxel y principalmente en su obra, en una de sus obras muy conocida, Antropogeografía. Esta escuela plantea que el hombre depende de su medio geográfico para su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo económico, político, social, cultural, en la cual el hombre se desenvuelve, en conjunto con los grupos o sociedades humanas, hablamos de manera general, colectiva, e individuales, están influenciadas por el medio físico. Entonces, miren aquí, hemos podido conocer también las escuelas geográficas. Determinismo y posibilismo. Determinismo. El hombre puede hacer todo lo que la naturaleza le permite. Posibilismo, el hombre debe construirse en un mundo para vivir. Y como podemos observar aquí, miren, geografía de la región, una geografía sin política. Eso es lo que podemos obtener a través de estas dos escuelas geográficas. Muy bien, esto es lo que hemos trabajado en esta semana y recordemos seguir cumpliendo con las medidas de prevención, con los protocolos de bioseguridad. También a través de la Agenda Educai se está trabajando todo lo que es actividades y las clases. Me despido, que tengan bonito día. Gracias por su atención. Hasta luego.